Y para continuar, ya la segunda parte de este bloque, también no solo vendría este cuerpo a través de una simiente creada en el vientre de una mujer, no solamente nacería por una mujer como nosotros nacemos, eso tiene una razón. No solamente sería un niño, sino que también sería un ser completo, porque la gente piensa que no, que Dios fue manifestado en carne, pero como si fuera un disfraz o una ropa que alguien se pone encima, y que Jesús estaba vacío y no tenía espíritu, no tenía alma, y entonces Dios vino sobre él. O sea, hay tantos enredos, pero no, él sería un ser completo. Lucas 1, 34, 35, dice la palabra: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Porque el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y ya ahí está anunciando nuevamente con el nombre que se le revela por primera vez en la historia de la eternidad a la raza humana. Llamará su nombre Jesús, que en hebreo se pronuncia Yahshua, que traducido al español es Yahweh, es salvación, o Jehová es salvación. Entonces el nombre me está diciendo a mí ya que Jehová del Antiguo Testamento nos iba a salvar. Él mismo no iba a mandar a otras personas o a una tercera parte de la divinidad, sino Él mismo, el Dios del Antiguo Testamento, aquella palabra que salió de Dios y manifestó a Dios por miles de años, ese mismo verbo, ese mismo Dios, Dios manifestado, Dios expresado, iba a ser nuestro Salvador. Él mismo nos iba a salvar. Jehová es salvación. ¿Ven? El mismo Dios se iba a manifestar en carne. Él no podía encomendarle esto a una segunda persona. Él mismo tenía que salvarnos por sí mismo. Él mismo tenía que restaurar las cosas por sí mismo. Él mismo tenía que acabar con la obra del diablo por sí mismo. Todo lo iba a hacer Él mismo. Así que Jesús no era una tercera parte de Dios. Y dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, ¿ven?, le dará el trono de David, su padre. Le llama a David, lo llama su padre. Estamos hablando de la humanidad, de este ser que iba a nacer. Era un ser completo, era un hombre completo como lo fue Adán. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Es imposible, pues no conozco varón. ¿Ven? Pero respondiendo el ángel le dijo, es que esto iba a ser 100% genética divina, aquí no tenía que ver nada con hombre y mujer. Ella iba a ser, yo le voy a explicar eso después, tengo que ir con las profecías. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Y está hablando de que por el poder de Dios iba a ser creado este ser. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí se está manifestando ahora el santo ser que nacerá. O sea, se nos habla de que es un ser. En la versión del Rey Jaime de la Biblia en inglés dice la santa cosa que nacerá, porque es algo inédito, algo que nunca había sucedido y que solo sucedería una vez en la historia del tiempo, desde que comenzó hasta que termina.
una sola vez. Es la santa cosa. O sea, qué manera de traducir eso. Entonces es algo inédito. Este postrer Adán vendría por nacimiento y iba a ser un ser, o sea, una persona como lo fue Adán, un ser, espíritu, alma y cuerpo, un ser completo. Y el espíritu que había en este ser iba a ser el espíritu de filiación que había sido puesto en el verbo, en la palabra, en ese cuerpo expresado que tenía Dios, el atributo de hijo, ese espíritu de filiación iba a ser soplado sobre ese ser y sería llamado hijo de Dios. Entonces, hermanos, hay más de 300 profecías mesiánicas y no se habla del Mesías como un bebé. No se habla, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Mire, hay muy poco que se habla de la niñez de Jesús aquí, en todas estas profecías. Les he leído lo único que se habla de que nacería por mujer, pero la importancia inmensa que tiene esta enseñanza de que Dios fue manifestado en carne no tiene que ver con simplemente un niño. Ese niño tenía que crecer y tenía que llegar a una madurez, a una estatura, así como el tabernáculo tenía que llegar a ser completado para que Dios bajara sobre ese tabernáculo. Tenía que seguir todos los tipos del Antiguo Testamento, tenía que seguir todas las profecías, las otras profecías que se hablan, de las cuales vamos a hablar. Y la razón por la cual Dios quiso preparar un cuerpo al igual que el cuerpo de nosotros los seres humanos que nacemos como bebés, ese propósito lo vemos nosotros en Hebreos capítulo 2, donde el apóstol Pablo nos enseña que para poder que todo el plan se cumpliera a la perfección, él tenía que ser semejante en todo a nosotros. Entonces, cuando nosotros no nacemos a la manera de Adán, como un cuerpo grande de 1,5 metros de estatura o de 1,80 metros de estatura. No, nacemos como un bebé, nacemos invisibles prácticamente al ojo humano. Cuando la semilla del hombre se junta con el huevo de la mujer, con el óvulo del huevo, y se fusiona eso, comienza allí todo a desarrollarse poco a poco. La sangre del varón se mezcla con la sangre de la mujer, y nacemos por sexo. Entonces él tenía que ser semejante en todo, pero para poder ser Dios manifestado en carne, para poder recibir un cuerpo preparado, tenía que venir por creación, no por intermedio de sexo. Entonces, vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 10. Entonces vamos a leerlo aquí. Escuche muy bien lo que voy a leer para que usted pueda comprender, porque en el próximo bloque que vamos a hablar ya del mismo nacimiento de Jesús y vamos a revelarlo todo. Y estoy tratando de no hablar tanto de ese tema porque eso hay que explicarlo bien. Dice el verso 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de enviar muchos hijos a la gloria, escuche esto, porque cuando dice a aquel que por cuya causa son todas las cosas, estamos hablando de Dios, del Padre, de aquel Dios todopoderoso que existió solo en la eternidad y después se ha ido manifestando y ha ido descendiendo de espíritu a palabra, algo visible que se manifestaba en un lugar pero no podía estar en 3 lugares al mismo tiempo, sino que donde se manifestaba ahí estaba Dios manifestado a los profetas del Antiguo Testamento. A todo eso lo hemos explicado. Lo vemos aquí en la Escritura.
Verso 2, 10 al 14. Miren lo que dice. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Este es Jesús. Porque el que santifica y los santificados, y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Ve? Jesús nos llama hermanos a nosotros y no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Se dan cuenta? Él era el Hijo de Dios. Él fue Hijo de Dios como lo fue Adán. Y nos llama a nosotros hermanos, porque también somos llamados a ser hijos de Dios, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo. O sea, está hablando la palabra ahí, el Espíritu Santo, el Espíritu que estaba en la palabra a través del profeta, estaba hablando: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ese es Isaías 8:18. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, las Biblias que tenían estas personas, estos profetas, las escrituras que tenían, eso no tenía versículos ni capítulos. Por eso el Espíritu les daba porciones de la escritura para, aquí al apóstol Pablo le daba porciones de la escritura para revelar a Jesucristo. Entonces ahí sale el Salmo 22, 22. Todo el Salmo 22 casi es Jesucristo. Yo confiaré en él, Isaías 8, 17. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Isaías 8, 18. Así que por cuanto los hijos, escuche bien esto, por amor de Dios, Dios manifestado en carne, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Ven? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Esto es algo tan profundo. Cuando tenga que enseñarles acerca del diablo, ustedes van a entender todavía más todas estas cosas. Entonces, cuando dice para destruir por medio de la muerte, quiere decir que él tenía que ser semejante a nosotros en todo, en el sentido que también tenía que nacer como usted y yo nacemos. Tenía que pasar por lo mismo que todos los hombres después de Adán tuvimos que pasar. Ser niños, tomar teta. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Pero esa carne y sangre vinieron por milagro, y la sangre que había allí no era sangre contaminada, no había genética humana en esa sangre, era la sangre de Dios mismo. Ese es el cuerpo que Dios preparó para poder manifestarse en carne. Entonces él participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte, porque eso era el propósito de Jesús cuando nació. Tenía que ir a la cruz a morir primero, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces nos saltamos al verso 17 y dice la escritura así: por lo cual, bueno, vamos al 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, oiga esto, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Ve? O sea, él debía ser semejante a nosotros, sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere,
para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces vemos aquí la manifestación de que Dios se iba a manifestar en carne para poder participar de lo mismo en ese Hijo de Dios, en ese Hijo que iba a nacer. Entonces ese Dios que hablamos, el Verbo era Dios, se tenía que manifestar en carne, ya no es una teofanía. Eso era temporal, vuelvo y lo digo. Entonces Él tenía que participar de lo mismo que nosotros. Entonces el Espíritu de Hijo vino sobre Jesús cuando nació, y ya entonces la relación Padre e Hijo se manifestó. Por eso Jesús hablaba de su Padre todo el tiempo. Entonces, hermanos, seguimos adelante y vamos a leer varias profecías de que sería Dios mismo el Redentor que iba a redimir. Redimir es pagar un precio para recuperar algo que ya era de uno. Ustedes recibirán una enseñanza acerca de los hijos de Dios, para que ustedes vean de qué se trata todo. Pero Él iba a ser el mismo Dios iba a ser el Redentor. Nadie podía ser Redentor. Solamente Dios mismo manifestado en carne en este cuerpo que iba a ser preparado para esto. Iba a ser creado, el postrer Adán. Entonces voy a leer una serie de versos de la Escritura para que ustedes vean esto de la redención. Así que vamos a leer varias escrituras del profeta Isaías. Voy a comenzar con Isaías 44, versículo 6, donde dice la Escritura: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. ¿Ven? Si Jehová es Redentor, entonces no hay otro que pueda redimir. No pueden haber dos redentores para este mundo. No pueden haber dos redentores para la iglesia, solo uno. Entonces dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahí lo dice clarito. Entonces, vemos que Dios se llama a sí mismo Redentor. Entonces vemos aquí el Espíritu de Cristo también manifestado en el capítulo 49 de Isaías. Dice la Escritura, mire lo que dice: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, porque Él vendría como un profeta, ¿recuerdan? Vendría también como un siervo, eso está en Filipenses, todo eso lo vamos a ver, para hacer volver a Él, a Jacob, y para congregarla a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, ahora hablando de como una conversación, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo. ¿Ve? Redentor. Entonces aquí hay como una conversación, el Espíritu de Cristo ahí manifestándose, y la palabra diciendo: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Ahí está hablando, esto es cuando Isaías entró en el Espíritu, él está hablando como el mismo Mesías, como lo hacía David, que dijo: horadaron mis manos y mis pies, y dijo prácticamente todo lo que dijo Jesús en la cruz.
Asimismo, Isaías fue lleno de este espíritu. Entonces dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones. La palabra, para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Todo eso se cumplió. Dios tenía que manifestarse en carne y así manifestarse y ser Dios hasta lo postrero de la tierra. Ser el Dios de las naciones, el Dios del mundo entero, no solamente el Dios de Israel. Entonces en el capítulo 53, versículo 1, dice la Escritura, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Hablando del Mesías, hablando de Jesús. Muchos lo pintan en los cuadros como un hombre simpático y a veces con los cachetitos rosados y con el pelo bien peinadito, bien bonito. Pero dice que no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Está describiendo a ese siervo en quien Dios se manifestaría en carne. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, porque realmente Dios fue el que lo hirió. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo para nosotros fue sobre él. Dios lo castigó a él por amor de nosotros. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios mío, esto ustedes lo van a entender. Por eso este cuerpo, este ser, santo ser, tenía que ser capaz de morir. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Desde que Jesús nació hasta que murió, y aun cuando resucitó antes de ser glorificado, Él era semejante en todos nosotros. Entonces, Él era un ser que fue sacrificado en la cruz de Calvario, a través del cual Dios se hizo manifiesto en forma visible. Ya no era necesaria una teofanía desde que llegó Jesús. Entonces Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Por eso dice la Escritura, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces, hermanos, verso 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. O sea que aquí ahora se profetiza la resurrección de ese mismo ser. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y ahí nos vamos, hermano. Podemos leer ahí, si ustedes quieren, hasta el final. Así que, hermano, así tenía que venir, como un hombre, como un siervo. El mismo Redentor, Dios, tenía que ser manifestado en carne para hacer esta gran obra. Entonces dice
Isaías 61, versículo 1 dice, esto lo leyó el Señor Jesús en una sinagoga: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahí terminó de leer Jesús y eso se cumplió en Jesús. Para que ustedes vean que los versos y los capítulos son obra de hombre en estas Biblias, para uno estar localizando los versos. Pero lo que leyó Jesús aquel día, usted puede buscarlo, Lucas 4, 18 y 19, terminó allí, porque después dice, y el día de venganza del Dios nuestro. La venganza del Dios nuestro, eso viene ahora. Pero él leyó acerca del Evangelio. ¿Para qué lo ungió Dios en ese momento? Era Dios ya con nosotros, manifestado en carne, abriendo la cárcel a los cautivos, apertura de cárcel a los presos, libertad a los cautivos. Entonces vemos más profecías cumpliéndose en Jesús. ¿Ven? Entonces vemos una última escritura que menciona casualmente el apóstol Pablo en Hebreos, hablando del Hijo, cómo se expresa del Hijo las palabras de Dios. Y aquí está hablando, acuérdense, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios se iba a manifestar en carne e iba a estar entre nosotros. Como dice la Escritura, y aquel verbo fue hecho carne, aquel verbo, el del Antiguo Testamento, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y hablando el Espíritu por boca de los hijos de Coré, dice la Biblia aquí, Salmos 45, 6, tu trono, oh Dios, lo llama Dios, ¿se dan cuenta? Porque el verbo era Dios y fue manifestado en carne. Entonces, para ver a Dios ya no era a través de aquel cuerpo espiritual, sino a través de Jesús. Entonces dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Y oiga lo que dice aquí. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Cómo aplica? Esto lo aplica el Espíritu Santo por Pablo en Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9. Entonces dice, tu trono, oh Dios, es eterno. Entonces dice, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Jesús habló estas palabras y las vamos a por fin a leer cuando entremos en la ya manifestación misma. Ese es Dios con nosotros. Dios se iba, estas son profecías de que Dios se iba a manifestar en carne e iba a ser visto. Iba a ser visto como una persona completa, visible, se podía tocar. Dios, como les dije, tenía que crear un cuerpo que fuera capaz de morir, porque Dios no puede morir. Entonces, tenemos que saber lo que pasó en Belén, lo que pasó en el bautismo de Jesucristo, lo que pasó en la cruz y lo que pasó después de su resurrección, para poder entender el misterio completo. Así que finalmente hacemos una analogía entre Adán y Jesús. Vamos a hacer una analogía entre Adán y Jesús. Mejor dicho, una comparación entre Adán y Jesús. Porque dice la Escritura, no lo digo yo, que Adán era figura del que había de venir. Así que un buen estudio de Adán nos habla entonces del postrer Adán. Y esta comparación que vamos a hacer
entre Adán y Cristo es bien sencilla, después de todo lo que hemos leído ya y lo que hemos explicado. Yo creo que no hay confusión con esto. Entonces, primero, Adán, ¿cómo fue creado? Ya ustedes lo deben saber. Dios lo formó del polvo de la tierra, y lo creó maduro, con estatura, 1,80 m, qué sé yo, estatura normal, de un hombre maduro. No lo creó como un bebé, criatura de Dios, hijo de Dios. Entonces, en comparación a Jesús, por las profecías y por todo el propósito de Dios que hay detrás de esas profecías, porque hay una razón para todo, pero no estamos hablando de redención ni de todas estas cosas, sino de Dios manifestado en carne. Adán fue creado maduro del polvo de la tierra, y Jesús fue creado y vino por nacimiento virginal. Entonces, vamos a explicar lo de la tierra, porque tiene que ser igual, o sea, tiene que ser semejante a Adán en todo, prácticamente tiene que ser semejante a nosotros en todo. Entonces nació de una mujer, como usted y yo nacemos de una mujer, no como en el caso de Adán. Entonces Adán fue creado del polvo, y Jesús fue creado como una simiente, una semilla, y sabemos todos perfectamente que la semilla es tipo de la palabra de Dios. Así que si era la palabra la que se iba a manifestar en carne, ese cuerpo que se le iba a dar al verbo para tabernaculizarse en él, tenía que venir por simiente, porque la simiente es la palabra es una simiente, es una semilla, así que tenía que venir así, el cuerpo donde Dios iba a morar, ese ser santo que nació del vientre de María. Entonces mire qué interesante esta parte. Y ojalá que Dios le abra el entendimiento. Adán no fue tentado ni engañado. Oiga esto, muy importante. Búsqueme una escritura, una sola. Yo los reto a que lean la Biblia, donde digan que Adán fue tentado o fue engañado. Porque no la van a encontrar. Lo que hizo Adán lo hizo de su propia voluntad. No fue tentado ni engañado. Mas yo les voy a buscar una escritura. Primera de Timoteo 2:14. Dice la escritura: porque Adán fue formado primero, después Eva. Y oiga lo que dice. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Oh, cuando hablemos de ese tema, usted va a ver las maravillas de la palabra de Dios y va a entender por qué el mundo está como está. Pero mi Biblia y la tuya dice lo mismo. Adán no fue engañado, sino la mujer. Y no fue tentado. No dice la Biblia que fue tentado. Mas sin embargo, cuando vino Jesús, vamos a ver esto bien. Dice la Escritura en Hebreos, vamos a leer Hebreos capítulo 4, verso 15, donde dice la Escritura: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Por eso es que tenía que ser así la cosa, hermano. Dios tenía que humillarse. O sea, Dios es tan grande que Él puede humillarse. Él puede hacerse humilde. ¿Qué manifestación más grande? Ojalá pudiera hablar miles de horas acerca de eso. De que la grandeza de Dios se manifiesta en cosas humildes. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
tentado en todo, según nuestra semejanza. Él tenía que vivir como uno de nosotros. Acuérdense, cuando Dios fue manifestado en carne, una de las cosas que Él había predestinado ser era ser uno de nosotros. No manifestarse en la carne de algún gigante o de de otro ser, sino igual uno de nosotros, nacido de mujer, sudando, caminando. Entonces Él como Dios, como verbo, no podía hacer eso. El verbo no puede morir. Dios no puede morir, entonces por eso fue necesaria la creación de este ser santo, postrer Adán, el hombre postrero. Otro Adán, esto fue, mire, es como si Dios hubiera reseteado la humanidad cuando Dios creó a Jesús en el vientre de María. Él reseteó la humanidad prácticamente. Comenzó de nuevo, ahora voy a ser otro hombre que no será como el primero. Y ese hombre jamás pecará. Y será tentado en todo, como todos los que vinieron después de Adán. Que fueron tentados y cayeron, y todos son muertos. Por eso es que Él se puede compadecer de nuestras debilidades. Él habitó en ese cuerpo, en ese ser santo, que caminó y se ensució los pies con el polvo de la tierra. Entonces vean, en este mismo verso, para que ustedes vean un poquito de lo que les quiero decir, Timoteo, que el varón, dice, no fue engañado, sino la mujer. Entonces, Jesús no puede ser engañado. ¿Quién fue engañada? La mujer. ¿Y quién ha sido engañada? Desde muchos siglos atrás, la novia de Cristo, la iglesia de Jesucristo fue la que fue engañada, y está toda llena de mentiras ahora y de engaños. La propia iglesia de Cristo está hecha un desastre, la que es llamada iglesia de Cristo, que la novia de Cristo, de la palabra, ella no puede, ella conoce a su novio. Y por eso estamos predicando todas estas cosas y enseñándoles, porque nos han engañado por siglos. La iglesia fue la que fue engañada, así como Eva fue engañada. Y Jesús, se pueden hablar de muchas cosas. Jesús voluntariamente fue a la cruz para que Dios cargara en Él todos los pecados, como lo leímos hace un rato. Entonces Adán recibió a su mujer, y de ahí para adelante, miren en qué ha quedado el mundo. La tierra fue maldita por causa de Adán, por amor a ese hombre, y entró el pecado en la tierra. Entonces Adán cometió esa transgresión. Él cometió una transgresión allí. Y entonces leamos Romanos capítulo 5, versos 15 al 16, donde dice la Escritura, eso ya lo leímos al principio del mensaje: pero el don no fue como la transgresión. O vamos más atrás, vamos a ir más atrás, porque ya lo he leído y quiero que volvamos a ese versículo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Qué transgresión fue esa? El cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, el regalo, ¿no? Porque si por la transgresión de aquel uno, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Cristo por la gracia de un hombre. Mire cómo lo llama, un hombre, Jesucristo. ¿Sí? Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado
para condenación. ¿Qué fue lo que hizo Adán, Dios mío, ahí? Un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, dice la Biblia. De la misma manera, por la justicia de uno, tenía que venir otro Adán, otro hombre, alguien semejante a nosotros. Pero antes de Adán no habían otros hombres ni mujeres para que pudieran parir a Adán. Adán fue creado directamente por Dios del polvo de la tierra, pero después de él vino la ley de la reproducción, después de la caída. Y ahora entonces, cuando Dios quiso manifestarse en carne, preparó un cuerpo que fuese semejante a nosotros, que naciese de una mujer, que fuera tentado en todo, pero sin pecado. Porque así como por la desobediencia de un hombre, verso 19, mire cómo hace la comparación, los muchos hombres fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Ven? Entonces el primer Adán y el postrer Adán. Entonces vemos otra comparación de Adán con Cristo. Los dos murieron. ¿Se dan cuenta? Adán murió y Jesús también murió. Tenía que morir. Todo eso lo vamos a explicar para que ustedes vean cómo fue que Jesús murió. Que la gente tiene muy poca escritura acerca de este gran misterio. Así que los dos murieron. La diferencia es que Adán murió y permaneció muerto. Y Jesús al tercer día resucitó. Fue resucitado por el poder de Dios. Entonces este Jesús, nuestro Señor Jesucristo, vendría de una forma humilde, como un siervo. Vamos a leer aquí 2 Corintios 5:19, a leérselos aquí. Y dice así la Escritura, que Dios, miren, para que ustedes lo vean, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y que Dios fue manifestado en carne. Entonces dice 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo. ¿Ven? Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces Dios estaba en Cristo. Y Jesús decía, el Padre está en mí. Eso está más claro que el agua. Entonces, Dios estaba en ese ser humilde, como siervo. Ya sabemos todo eso. Tenía que cumplirse la palabra de Dios. Miren a Zacarías capítulo 9, verso 9. Dice ahí en ese versículo, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. El rey. Pero Jesús no reinó en aquel tiempo. En aquel tiempo Él fue crucificado. Él vino a establecer un reino espiritual. Él vino a tomar a su iglesia, a su novia. ¿Ven? Pero Él entró, Él era un rey que reinará un día sobre toda la tierra.
Pero ¿cómo vendría este rey manifestado en aquel entonces? He aquí tu rey vendrá a ti justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asna, sobre un pollino, hijo de asna, cumplido en Mateo capítulo 21, verso 5 y Juan capítulo 12, verso 15. Humilde, tu Salvador. Jesús, recuérdenlo, significa Jehová es salvación. El mismo Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Dios manifestado en carne. Y se habla mucho de eso. Muchas profecías. Les quiero leer un último pasaje aquí, hermano. En el capítulo número 10 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a verlo en el versículo 37. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 37. Donde estaba hablando allí Pedro, predicando el Evangelio en la casa de Cornelio. Y dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Oiga esto, después del bautismo que predicó Juan. Escúchelo, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan. Después, ¿ok? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y no solo con él, sino en él. Entonces, con todo lo que hemos enseñado, hermano, yo creo que esto es un fundamento. Vemos también a Adán, se me olvidó comentarle que Adán, el primer Adán fue culpable y el segundo Adán fue inocente. ¿Ven? O sea, todo, cómo se compara al primer Adán con el postrer Adán. Hay mucho que hablar de eso. Entonces aquí ya vamos terminando y aterrizando con esta parte de las profecías. Porque profecías mesiánicas hay muchas, hermano. Pero he sacado algunas que hablan de que profetizan que era Dios mismo el que iba a salvar, que era Dios mismo el que iba a redimir, que era Dios mismo el que se iba a manifestar en carne, y que para poder hacerlo tuvo que preparar un cuerpo para la palabra. El Espíritu Santo vino sobre María y la hizo concebir, convirtiendo al Espíritu Santo en el Padre de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, son lo mismo, son lo mismo, es Dios mismo. Es el Espíritu que estaba en la palabra, en el verbo. Y vamos a predicar del Espíritu Santo, no crean, vamos a enseñar también a dedicar un bloque al Espíritu Santo, que ya no será tan difícil entenderlo, pero lo vamos a revelar de una manera en que nadie se lo ha revelado, para que ustedes puedan entender. Así que terminamos aquí, hermanos, con estas profecías. Estúdienlas, léanlas, porque en el próximo bloque ya vamos a hablar del nacimiento de Cristo y vamos entonces a utilizar las Escrituras y vamos a dejar que el Espíritu nos guíe y vamos a explicar cómo fue esto del nacimiento, de cómo y cómo nos han engañado y nos han dicho cosas que no son ciertas, que no concuerdan con toda la exposición enorme que les he hecho del Antiguo Testamento. Todo lo que pasó con Jesús, todo lo que pasó en el Nuevo Testamento, tiene que cuadrar con todo lo que les he enseñado desde la primera enseñanza, desde el primer bloque hasta el momento. Tiene que cuadrar con todo, no versículos aislados para tratar de comprobar lo que dicen los teólogos ni nada por el estilo.
Así que estudien, prepárense y vamos a ver qué tan pronto, lo más pronto posible, estaré trayendo este mensaje acerca de lo que ocurrió en Nazaret, en Belén, para que ustedes puedan abrir su corazón y tengan sentido común, porque ya les he dicho que la grandeza de Dios es inescrutable, no le podemos quitar ni un poquito de su grandeza. Y como Él predestinó todo, cómo tenía que ser. Él tenía que venir como vino, por nacimiento. Tenía que prepararse un cuerpo para Él, tenía que prepararse un profeta, tenía que nacer. Y no solamente un profeta cualquiera, sino aquel profeta que había de venir. El rey de los profetas, el Dios de los profetas, se manifestaría en un profeta, como un profeta. Entonces, espero, hermanos, que esto haya sido de bendición para todos ustedes y con la ayuda de Dios seguiremos adelante hasta el final de esta enorme enseñanza tan larga. Les pido, hermanos, paciencia, ya ustedes tendrán respuestas, todo será clarificado, no habrá ninguna duda y todas las escrituras, todas las que no he mencionado, todas llegarán a concretarse y a juntarse para manifestar este gran misterio, para cuando usted lea la Biblia pueda entender lo que está leyendo. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, y espero que haya sido esta enseñanza de una gran edificación para todos. Amén. Dios les guarde y los bendiga y estaremos regresando pronto.